Hola, ¿cómo están? Bueno, con este tutorial vamos a dar inicio a una serie de tutoriales donde vamos a tratar de ir resolviendo distintas actividades planteadas en la práctica. En este caso vamos a empezar con la actividad eh, número 1, digamos, número práctico número 5, Economía del agua en el sistema suelo-planta, parte 1, donde acá vamos a trabajar el siguiente práctico, o el siguiente trabajo práctico tiene como objetivo introducir a los alumnos en la evaluación de los diferentes subsistemas donde tenemos que ver entradas, almacenaje, utilización y rendimiento, planteado para lo que es la economía en el sistema solo planta. Para la primera actividad planteada, vamos a hacer foco en lo que es el almacenaje. Entonces, la actividad número 1, ¿qué nos plantea? Nos dice que considere los siguientes datos de un producto típico de Río Cuarto, donde nos da, digamos, como información dos horizontes, A y B, y nos ofrece la densidad aparente y el contenido de agua, capacidad de campo y a punto de machete permanente. Con esos datos se nos solicita en el primer ítem que calculemos la porosidad total de cada horizonte y el peso de los primeros 35 centímetros del suelo. Bueno, en base a eso, lo que vamos a hacer es, digamos, calcular la porosidad total que digamos, para ustedes yo creo que no es de mayor inconveniente o problema resolverlo, porque ya lo han hecho en prácticos anteriores, no debería tener mayor complejidad. Y al igual que el peso del horizonte, a tener en cuenta simplemente que lo que pide es a 35 centímetros, por lo que nosotros tendríamos que estar calculándolo para cada uno de los horizontes al peso y sumarlo, porque fíjense que cada uno tiene una densidad distinta, ¿no? Bueno, resuelto eso, sin mayor complejidad, pasaríamos al ítem B, en el cual se nos solicita cuál es el contenido de agua a saturación entre 0 y 35 centímetros y cuál es la capacidad de agua útil para la misma profundidad, o sea, entre 0 y 35. Como inconveniente o complejidad es que nos pide el resultado en milímetros. O sea que es saber llevar a lámina. Esto es muy importante en el manejo del sistema suelo-planta, poder expresar, digamos, el almacenaje de agua en milímetros, que es un poco la moneda de cómo uno habla en el campo, ¿no? Es decir, bueno, cuánto está almacenado, cuánto hay almacenado de agua en ese suelo, para encarar cualquier producción de cultivos. Bueno, en base a eso, tendríamos que estar revisando conceptos de lo que es agua saturación para poderlo resolver y lo que es agua útil. Eso lo pueden buscar la guía, tanto en la guía de trabajo práctico como en lo que es el, el teórico que se le subió en PDF y la guía o el apunte del libro que tenemos del sistema solar. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Básicamente vamos a tener que remitirnos al práctico anterior o al teórico de densidad y compactación, donde tenemos las aplicaciones de la densidad aparente. A través de eso podemos llegar a calcular el agua en forma volumétrica. Si está expresada en gravimétrica, como sería el caso de este problema, poderlo expresar en volumétrica y en base a ese cálculo volumétrico y a través de una forma, un artificio matemático, poder transformar esa agua que está expresada en forma cúbica o volumétrica, en centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, a una forma de lámina o lineal, que sería en este caso centímetro por centímetro, milímetro sobre centímetro. Para ello, digamos, tenemos que ejecutar en este caso, deberíamos estar eliminando este cubo con este cuadrado, por lo cual nos va a estar quedando, digamos, en este ejemplo, digamos, puntual, 6,5 centímetros cada 100 centímetros de suelo. Si ejecutamos esto, nos va a estar diciendo que por cada centímetro del suelo se almacenan 0,65 centímetros de agua. En general, nosotros no hablamos en centímetros, sino hablamos en milímetros, por lo que deberíamos estar transformando esas unidades, lo que nos daría que por cada centímetro de suelo, el almacén ese suelo en particular del ejemplo, 0,65 milímetros. Una forma fácil o más rápida de hacerlo, digamos, sería simplemente al valor que tenemos de cúbico, dividirlo por 10, y nos estaría arrojando el dato de milímetros sobre centímetro de suelo. Esto es una forma simplificada, nosotros tenemos que entender el concepto general que está planteado en eh, en el apunte, y después pueden, digamos, en forma rápida ejecutarlo. Simplemente fíjense que acá, digamos, si ustedes dividen por 10, las unidades después tienen que considerar que les va a dar el resultado en milímetros, ¿no? Para no cometer ningún error.
Bueno, teniendo en cuenta eso, podemos calcular, y ya tendríamos resuelto el ítem B, ¿no? Que nos pedía cuál era el contenido de agua a saturación, y para ello tiene que revisar el concepto de saturación, pensar que cuando el suelo está saturado, con todos los poros están llenos de agua, ¿cómo llegar a eso? Y lo que es el concepto de agua útil, propiamente. Bueno, grafique, para el ítem C nos pide grafique en forma aproximada la curva de capacidad hídrica para el horizonte AP. Para ello vamos a disponer para el gráfico de los 3 puntos que tenemos acá. Por un lado, a saturación calculado con la densidad aparente, a 0 bar, a 0,3 bares y a 15 bares. O sea que la gráfica no sería tan aproximada, sino sería puntual con estos 3 datos. A tener en cuenta es que el dato calculado a 0 bar es volumétrico, porque se calcula a través de la porosidad, mientras que estos datos son gravimétricos. Para ello, deberíamos igualar, digamos, la forma de expresión de los datos, así que todos deberían de estar expresados en forma volumétrica. Para ello van a hacer una gráfica XY, donde van a graficar el contenido de agua, van a tener que plantear una escala, y donde van a poner estos puntos, versus las succiones, ¿no? En este caso a 0,3 y a 15 bares. Eso sería la resolución de la gráfica en forma aproximada. Digamos, más aproximado sería si no tuviéramos este dato a 15 bares. En general las cartas nos ofrecen el dato a 0,3 bares, y muchas veces deberíamos estar tendiendo a estimar el dato a 15 bares o a punto de marchitez. Bueno, una forma de entender esto sería viendo esto. El agua útil, eso es lo comprendido entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Y para ello, si no contamos con este dato de punto de marchitez, una forma de estimarlo sería a la humedad equivalente dividirla por 2. Que no sería el caso de este problema porque, digamos, lo tienen al dato, ¿no? Para esto solamente van a usar los datos que ya están planteados. Y por último, en el ítem D, es más sencillo y es un concepto teórico, es define el uso de agua e indique las unidades de expresión más comunes, lo van a buscar en el libro del sistema suelo-planta para la solución. Bueno, con esto cubrimos la actividad número 1. Ya en próximos tutoriales vamos a hacer las otras actividades.